En las llanuras abrasadoras del llano estacado, el viento no solo susurra, allí muerde, arranca nombres, borra el pasado y deshace cualquier esperanza que uno lleve dentro. Para Josie Hartwell, una mujer que ya lo había perdido todo, ese silencio áspero se había convertido en una compañía amarga. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Había llegado a esas tierras duras buscando un final, un rincón donde su pena pudiera secarse al sol implacable de Texas, hasta convertirse en polvo. Pero una tarde, cuando el crepúsculo teñía el horizonte de morado y naranja, apareció un sonido distinto, uno que no venía del viento sino del miedo puro, el grito de un niño. Y la decisión que tomó en ese instante no la llevaría al final que buscaba, sino al comienzo de algo que nunca habría imaginado. Aquel territorio era un enemigo feroz. No ofrecía consuelo alguno, solo la verdad desnuda de sobrevivir entre tierra cuarteada y mezquites espinosos. La pequeña cabaña de Josie Hartwell era prueba de su terquedad por no dejarse quebrar. Levantada con troncos de álamo y sellada con barro endurecido, se alzaba solitaria, como un guardián de madera frente a la inmensidad cruel del Panhandle texano. Había pasado un año desde que enterró a su esposo Will Hartwell, y 6 meses desde que la fiebre le arrancó a su pequeño Danny Hartwell. El silencio de la cabaña ya no era solo falta de ruido, era una presencia pesada, como una manta húmeda que la oprimía por las noches. Sus días eran un ritual sin alma. Cuidaba su pequeño huerto, peleando cada día contra el sol sediento. Revisaba las trampas, remendaba el corral para su caballo viejo, y limpiaba el rifle que su marido le obligó a aprender a usar. «Aquí afuera, Josie», decía él, su voz ahora solo un fantasma en el viento. «Un arma no es para cazar, es para discutir con un mundo que no te quiere aquí». Y Josie se había vuelto experta en esa clase de discusiones. El pueblo cercano, Redemption, quedaba a 2 días a caballo. Solo iba cuando la harina, la sal o el café estaban por acabarse. La gente la miraba con una mezcla de lástima y desconfianza. Una mujer sola, viviendo al borde de territorio comanche. Para ellos debía estar loca o escondiendo algo terrible. No sabían que eran ambas cosas. La locura venía del dolor que la había vaciado por dentro, y lo que ocultaba era su deseo de alejarse de un mundo lleno de familias felices y niños riendo. Una tarde, un hombre llamado Jed Kane llegó cabalgando hasta su cabaña. Su ambición era tan amplia y vacía como las mismas llanuras. Dueño del rancho más grande del condado, tenía un hambre insaciable por la tierra. Se apoyó en el poste de su cerca, con los pulgares enganchados en el cinturón y una sonrisa delgada, depredadora. «Señora», dijo con los ojos recorriendo su pequeño terreno y la hebra de agua que alimentaba el pozo. «Este no es lugar para una dama. Mas me las he arreglado bien, señor Kane», respondió Josie con la mano sobre la culata gastada del rifle apoyado junto a la pared. «Estoy dispuesto a hacerle una oferta justa, suficiente para que vuelva al este, a un sitio civilizado». La palabra civilizado le dolió como un bofetón. Civilizado era donde los médicos no pudieron salvar a su hijo. Civilizado era donde vivían sus fantasmas. «La tierra no está en venta». La sonrisa de Kane desapareció. «Todo está en venta, señora Hartwell. Es cuestión del precio o de la persuasión adecuada. Piénselo». Montó de nuevo y se alejó levantando una nube de polvo, dejándole un nudo frío en el estómago. Él era un peligro que ella entendía. Codicia pura, directa, fácil de identificar. Pero la tierra escondía peligros más antiguos, más misteriosos. En Redemption había escuchado historias sobre los comanches, sombras en el horizonte, espíritus del viento. Los colonos hablaban de ellos como fantasmas, salvajes capaces de atacar sin aviso. Josie nunca los había visto, pero su presencia se sentía en aquel silencio vigilante. Ella respetaba los límites, nunca se alejaba demasiado, nunca cazaba en los cañones.
No pedía nada de esa tierra, salvo que la dejara sola con sus muertos. Aquella tarde, el sol se hundía en un estallido rojo y dorado. El aire refrescaba y las primeras estrellas empezaban a asomar. Josie, sentada en el porche con un café aguado, observaba el día rendirse a la noche. La soledad le dolía en el pecho, un pulso constante. Pensaba en Danny, en cómo correteaba tras los saltamontes, riendo como campanitas. Entonces lo oyó. No era el aullido del coyote ni el chillido de un halcón. Era un sonido humano, delgado y agudo, arrastrado por el viento. El grito de un niño. Y tras él, un estallido de ladridos y gruñidos frenéticos. Josie saltó de su asiento, el corazón golpeándole las costillas. El instinto maternal que creía enterrado con su hijo despertó con furia. El ruido venía del arroyo rocoso, a un cuarto de milla. Un sitio lleno de sombras traicioneras. Y la noche caía rápido. No dudó. Entró corriendo, tomó el rifle. Sus manos se movieron con la precisión aprendida. Las discusiones del mundo. Había dicho Will. Y en ese instante, un niño estaba perdiendo una discusión contra una jauría de coyotes. Con el sol poniéndose a su espalda, Josie salió disparada hacia el arroyo. No pensaba en colonos, ni en comanches, ni en Jed Kane, ni en su propia pena. Solo pensaba en ese sonido, uno que habría dado su vida por volver a oír en su propia casa. El grito de un niño luchando por vivir. El crepúsculo apenas ofrecía luz, dejando sombras largas y engañosas que parecían moverse solas. Josie Hartwell corría, levantando nubes de polvo rojo con sus botas, mientras las ramas espinosas de los arbustos le desgarraban la falda. Los gruñidos crecían con un frenesí salvaje, un coro hambriento que le erizó la piel. Los llantos de la niña se habían convertido en gemidos agotados, un sonido que la empujó a seguir sin pensarlo. Josie llegó al borde del arroyo y bajó como pudo por las piedras sueltas, abrazando el rifle contra el pecho. Abajo, en el cauce arenoso, la escena era un infierno de colmillos, polvo y alaridos. Una jauría de al menos media docena de coyotes, flacos y desesperados por la sequía. Había acorralado a una pequeña figura contra la pared rocosa. Era una niña de unos 5 o 6 años, vestida con cuero curtido, paralizada por el miedo. Su cabello oscuro estaba enredado y su rostro marcado por lágrimas y tierra. Sostenía una ramita rota, inútil ante los depredadores que giraban a su alrededor. Uno de los coyotes más grandes, el jefe de la manada, saltó directo hacia ella. La niña gritó y trató de golpearlo, pero la bestia fue más rápida. El animal mordió su pierna, y Josie vio un destello rojo abrirse sobre la piel de la niña. No había tiempo para un disparo al aire, ni siquiera para pensar. Solo quedaba el instinto, crudo y absoluto. Josie cayó de rodillas, apoyando la culata del rifle en el hueco familiar de su hombro. El mundo se redujo al punto de mira, a la V trasera y al manchón grisáceo del coyote líder. Apuntó al pecho, respiró hondo para calmar su corazón desbocado y apretó el gatillo. El disparo retumbó como un trueno, rebotando en las paredes del cañón. El coyote dejó escapar un gemido ahogado y cayó al suelo. Los demás, aturdidos por la explosión repentina, retrocedieron. Se quedaron un instante dudando, gruñendo ante esta nueva amenaza, sus ojos amarillos brillando en la penumbra. Josie accionó la palanca del rifle. ¡Clac! ¡Clac! Una última advertencia firme. Se incorporó por completo, erguida como una sombra de ira justa bajo los últimos destellos del sol. Eso bastó. Los coyotes se desvanecieron en la oscuridad, su hambre vencida por el miedo. El silencio volvió a caer, espeso, vibrando aún con el eco del disparo. En medio del cauce, la pequeña observaba a Josie con los ojos muy abiertos, pero ahora el terror ya no era por los coyotes. Era por la mujer blanca con el arma humeante. Josie bajó el rifle con cuidado, haciendo movimientos lentos, suavizados. Ya está. Se fueron. Estás a salvo. La niña no entendía las palabras, pero sí el tono. Retrocedió contra la roca, protegiendo su pierna herida.
Su respiración temblaba, entrecortada. Josie vio que sus mocasines estaban gastados y que un amuleto de cuentas hermosas colgaba de su cuello. Era una niña comanche. Un frío más profundo que el miedo anterior le recorrió el cuerpo a Josie. Aquella era la línea que siempre había evitado cruzar. Su instinto de supervivencia le gritó que diera la vuelta, que regresara a la cabaña y fingiera no haber visto nada. Ayudar a esa niña podría traerle problemas imposibles de manejar. Su gente vendría a buscarla. ¿Qué pensarían al encontrar a una mujer blanca junto a ella? Y si The Redemption Folk se enteraban, la llamarían traidora, simpatizante de los indios, y la echarían del condado. O algo peor. Josie miró a la niña. El rostro de la pequeña estaba sucio, sus ojos enormes, llenos de un miedo sin fondo. Tan frágil, tan diminuta, y por un instante doloroso, se pareció a Danny Hartwell. La lucha en el interior de Josie fue casi física. Su mente gritaba «corre», pero su corazón, roto, vacío, no obedecía. No podía dejar sola a una criatura herida en medio de la noche. Eso traicionaría todo lo que alguna vez fue. Traicionaría la memoria de su hijo. «No voy a hacerte daño», murmuró Josie, avanzando un paso con cautela. Dejó el rifle en la arena, un gesto claro de paz. Luego se arrodilló, haciéndose más pequeña, menos amenazante. Señaló la pierna de la niña, luego se señaló a sí misma e hizo un gesto suave, indicando el camino hacia su cabaña. «Ven. Puedo ayudarte. Tengo medicina, agua». La niña no se movió. Su cuerpecito temblaba. Las lágrimas le abrían surcos limpios en la suciedad que cubría su cara. A Josie se le encogió el alma. Sabía que esa pequeña había aprendido a temer su rostro, su ropa, todo lo que ella representaba. Igual que Josie había aprendido a temer a los suyos. Pero el dolor y el miedo son lenguas universales. Con lentitud, Josie metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó un pequeño objeto que casi había olvidado. Una piedra lisa que Danny Hartwell había recogido en un río del este. Él la llamó su piedra de la suerte. Josie la llevaba cada día desde que él murió. Sin pensarlo, la ofreció en la palma abierta. La niña miró la piedra, luego a Josie. Era un objeto simple, inofensivo. Pasó un largo instante sin que se moviera. El viento murmuraba en el arroyo, llevando consigo el olor a polvo y a salvia. Entonces, con una duda que dolía verla, la niña dio un paso torpe, y luego otro. Avanzó cojeando hacia Josie Hartwell, con la mirada fija en la mano extendida, hasta que sus pequeños dedos temblorosos rozaron los de la mujer al tomar la piedra. En ese simple contacto nació un puente frágil, tendido sobre un abismo de miedo y prejuicios. Josie recogió el rifle y, con movimientos lentos y pacientes, animó a la niña a salir del arroyo mientras caminaba despacio hacia la cabaña, guiando a su caballo por las riendas. La pequeña la siguió a unos pasos de distancia, aferrada a la piedra de la suerte, convertida en una sombra silenciosa en la oscuridad creciente. La única ventana iluminada de la cabaña era un minúsculo faro en la inmensidad de la noche, y Josie sintió, con un escalofrío que le recorrió la espalda, que acababa de invitar a la misma naturaleza salvaje a cruzar su umbral. Dentro, el aire estaba tibio y olía a leña y hierbas secas. Josie encendió otra lámpara, ahuyentando las sombras profundas y llenando el espacio con un resplandor suave y tembloroso. La niña comanche se quedó justo dentro de la puerta, lista para huir, con los ojos recorriendo cada rincón desconocido. La estufa de hierro, la mesa de madera, el catre sencillo en el rincón. Para ella, aquello debía parecer el interior de otro mundo. «Siéntate aquí», dijo Josie con suavidad, señalando un banquito junto al fogón. Pero la niña no se movió, observándola con recelo. Josie suspiró, comprendiendo que tendría que hablar con sus acciones. Dejó el rifle en su soporte junto a la puerta y fue hacia la estufa, donde siempre mantenía una olla con agua caliente. Vertió un poco en una palangana, buscó paños limpios
y tomó la pequeña caja de madera donde guardaba sus pomadas y tinturas. Colocó la palangana en el suelo y se arrodilló a unos pasos de la niña. Volvió a señalar la herida en la pierna. Los dientes del coyote habían rasgado el cuero y la piel, dejando un tajo feo que sangraba. Si no lo limpiaba, se infectaría. Con cuidado, Josie mojó un paño en el agua tibia y lo levantó para que la niña viera que era solo agua. La niña la miró, su rostro pequeño lleno de duda. Miró la herida y luego a Josie. Algo, quizá una chispa de comprensión o tal vez resignación, cruzó por sus ojos. Con cautela, se sentó en el borde del banquito y estiró la pierna. Josie trabajó con una ternura que no había usado en mucho tiempo. Limpió la herida con delicadeza, sin apresurarse. La niña se estremeció, pero no se apartó. Mientras aplicaba un ungüento calmante hecho de consuelda y milenrama, Josie empezó a tararear. Era una nana sin palabras, una melodía simple que solía cantar a Danny Hardwell. No se dio cuenta de que lo hacía hasta que vio cómo la tensión en los hombros de la niña cedía apenas un poco. Cuando terminó, envolvió la herida con una venda de lino limpio. La niña miró el vendaje blanco, tan distinto a su piel morena, y lo tocó con un dedo curioso. Josie se levantó y fue a la despensa. Cortó una rebanada gruesa de pan y la untó con lo último de su mermelada de zarzamora. Se la llevó a la niña junto con una taza de agua. La pequeña observó la comida antes de tomarla con cautela. Probó un mordisquito, y sus ojos se abrieron sorprendidos por el dulzor. En cuestión de segundos, el pan desapareció y el agua también. Se había ganado un pedacito de confianza. Durante la siguiente hora, permanecieron juntas en un silencio compartido. La niña, sentada junto al fuego, sujetaba la piedra de la suerte de Danny, mientras su miedo se transformaba poco a poco en una vigilancia cansada. Josie, sentada en la mesa, remendaba una camisa, con la mente dando vueltas. ¿Qué iba a hacer? No podía quedarse con la niña. Al amanecer tendría que intentar encontrar a su gente para devolverla. El pensamiento la aterraba. Eso significaba adentrarse en tierras que siempre había evitado, buscando a personas que probablemente la considerarían una enemiga. Entonces, se escuchó el golpe. No era un golpe común, sino un puñetazo fuerte y autoritario contra la puerta de madera. Un sonido que no aceptaba una negativa. La niña se levantó de un salto, los ojos abiertos de pánico, y corrió a esconderse detrás de la silla de Josie. El corazón de Josie se le subió a la garganta. Era demasiado tarde para visitas, y no podía ser Jed Kane. Él nunca llegaba de forma tan frontal. Esto era otra cosa. Su mano fue instintivamente hacia el rifle, pero al ver a la niña aterrorizada detrás de ella, lo pensó mejor. No podía recibir a la familia de la pequeña con un arma en la mano. Tomó aire, alisó su delantal y caminó hacia la puerta. ¿Quién anda ahí?, preguntó, con la voz apenas temblorosa. No hubo respuesta. Solo el crujido del cuero y el pisar suave de un caballo afuera. Armándose de valor, levantó la tranca pesada y abrió la puerta. El aire nocturno, frío, entró en la cabaña haciendo que las lámparas parpadearan. En el umbral se alzaban 3 figuras. Estaban montados, enormes e imponentes contra el cielo estrellado. Pero fue el hombre del centro quien atrapó su mirada. Alto, de hombros anchos, con un rostro que parecía tallado en piedra de cañón. Su cabello negro, con hebras grises en las sienes, estaba recogido con una tira de cuero. Llevaba una camisa y unas leggings de piel sin adornos, salvo una sola pluma de águila atada al cabello. Sus ojos oscuros e intensos recorrieron el interior de la cabaña antes de posarse en ella. No había calidez en su mirada, solo una fuerza que parecía traspasarla por completo. Aquel hombre no era un guerrero de ataque ni un jinete en busca de presa. Era alguien con autoridad, un portador de mando. Era un jefe. Detrás de él, 2 guerreros permanecían inmóviles sobre sus ponis, con los rostros tensos y las manos apoyadas en los rifles que descansaban sobre sus muslos.
La mirada del jefe pasó junto a Josie Hartwell y entró en la cabaña. Vio la pequeña silueta asomándose detrás de la silla. Un sonido bajo, casi un susurro de nombre, escapó de sus labios. Little Fawn. La niña, al oír aquella voz, salió de su escondite de inmediato. ¡Papá!, gritó, mezcla de alivio y miedo. Corrió hacia la puerta. Se detuvo justo frente a la figura imponente y señaló con un dedo tembloroso hacia su pierna vendada. El jefe descendió del caballo con un movimiento fluido. Se arrodilló frente a su hija, sus manos grandes y endurecidas examinando con cuidado el trabajo de Josie. Le habló en el idioma comanche, una mezcla de sonidos graves que vibraban como piedras golpeándose. En su voz había una ternura profunda, sorprendente en contraste con su presencia severa. La niña respondió atropelladamente, señalando su pierna, luego hacia el arroyo y finalmente hacia Josie. El jefe escuchó sin mover un músculo, su expresión imposible de descifrar. Cuando ella terminó, él se irguió hasta su altura impresionante y volvió la mirada hacia Josie. Dio un paso dentro de la cabaña y el espacio, ya pequeño, pareció encogerse aún más, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Josie se mantuvo firme, con las manos apretadas a los costados. Esperaba rabia, amenazas, quizá violencia. Su mente buscaba excusas desesperadas, intentando construir palabras antes de que él las destruyera. El jefe la observó, escudriñando su rostro. Luego miró la venda limpia en la pierna de su hija, la taza vacía en el suelo, el rifle guardado en su lugar sin intención ofensiva. Lo que vio no fue a una captora, sino a una mujer que había cuidado. Cuando habló, su voz era baja y profunda, como rocas deslizando en un río hondo. Su inglés era claro, aunque cargado de acento, cada palabra elegida con intención. Luchaste por ella. No era una pregunta, era un juicio. Josie solo pudo asentir, la garganta cerrada. Le diste medicina, le diste comida. Ella asintió otra vez. El jefe permaneció callado, mientras el fuego danzaba en las sombras de su rostro, como si examinara su alma a través de esa luz temblorosa. Josie contuvo el aliento, esperando una sentencia. Por fin habló. Me llamo Ironhawk. Esta es mi hija, Little Fawn. Su voz se endureció. Ella es lo último que queda de mi sangre. Los coyotes la habrían tomado. Tú lo impediste. Se detuvo un instante. Sus ojos permanecían clavados en ella. Mi esposa fue arrebatada por una enfermedad, como la tuya. Little Fawn es todo lo que tengo. La confesión cayó sobre Josie como un golpe al pecho. Allí, en sus ojos, vio lo mismo que llevaba dentro. Un vacío hecho de pérdida. Un parentesco inesperado. El jefe dio otro paso, y su presencia pareció llenar todo el espacio. Miró a su hija, aferrada a su pierna, y luego a Josie, inmóvil ante él. Sus siguientes palabras no fueron agradecimiento, ni amenaza, ni oferta de recompensa. Fueron un decreto. Una ley. Salvaste la sangre de mi familia, dijo él, con un tono que no admitía discusión. Por eso, ahora eres sangre de mi familia. Eres Numunu. Usó la palabra comanche para su gente. Mi hogar es tu hogar. Mis enemigos son tus enemigos. Eres una de nosotros ahora. Así es la ley. Josie lo miró sin comprender, el mundo girando fuera de eje. Había esperado enojo, o, con suerte, que se llevara a la niña y la dejara en paz. Pero no esto. Él no estaba quitándole a la niña, estaba agregándola a ella, la estaba reclamando como familia. Y Josie sintió un vértigo helado. En el mundo del Chief Ironhawk, aquella ley no era algo que pudiera negarse. El jefe no se quedó mucho más, tras su declaración abrumadora. Murmuró unas palabras a Little Fawn, acariciándole la mejilla con una dulzura que contrastaba con su figura poderosa. Luego, con una última mirada hacia Josie, una mirada que sellaba el vínculo, dio media vuelta, montó su caballo y desapareció en la noche sin hacer ruido.
Little Fawn se fue con él, sentada en su regazo, agitando una mano temblorosa en un tímido adiós desde la oscuridad. La cabaña quedó en silencio otra vez, pero no era el silencio vacío de antes. Era un silencio que resonaba con las palabras del jefe. Eres una de nosotros ahora. Josie cayó sobre el banquito junto al hogar apagado, temblando de pies a cabeza. Sentía como si un rayo la hubiera atravesado. Ya no era solo una viuda perdida en el borde del mundo. Era algo distinto. Algo que aún no alcanzaba a comprender. Una mujer protegida por una familia comanche, declarada como tal por su jefe. La idea era tan absurda, tan peligrosa, que podría haberla descartado como un sueño extraño, de no ser por las pruebas. El paño ensangrentado en la palangana, el olor a cuero y humo que no era suyo, y el espacio vacío junto al fuego donde había estado una niña. Los días siguientes, Josie vivió atrapada entre el miedo y la incredulidad. Josie realizó sus tareas como una máquina, moviéndose sin pensar, mientras sus ojos revisaban el horizonte una y otra vez, esperando ver quizá a una partida guerrera acercarse a su cabaña, o tal vez al propio Chief Ironhawk regresar. Pero no apareció nadie. Las llanuras seguían tan vacías y frías como siempre. Tal vez aquello había sido un incidente extraño, un gesto particular de un jefe como forma de agradecimiento. Tal vez no volvería. El pensamiento le trajo alivio, y al mismo tiempo, una punzada inesperada de decepción. Una semana después, el eco de aquella noche empezó a extenderse. Y no vino del lado comanche, sino de la dirección del pueblo de Redemption. Jed Kane llegó a la línea de su propiedad, esta vez acompañado de 2 de sus hombres de alquiler, Cole Braddock y Bram Brody, tipos duros y de aspecto poco amable. No se acercaron a la cabaña. Comenzaron a clavar postes en la tierra a unos metros de su cerca, claramente dentro de su territorio. Josie salió con el rifle en la mano, sostenido de manera relajada pero visible. Kane, esta es mi tierra, tú lo sabes. Él giró con una expresión autosatisfecha. Solo revisando, señora Hartwell. Mi escritura dice que mi propiedad llega hasta este manantial. Parece que te confundiste un poco con tus límites. Eso es mentira. Los mojones están media milla al este. El juez Pendleton los registró él mismo. Kane soltó una risa seca, sin humor. Los jueces se equivocan. Los papeles se pierden. Se acercó un paso, su mirada afilada. Los recuerdos fallan, sobre todo cuando una mujer vive sola por aquí. Ya sabes, pueden pasar cosas, serpientes, incendios. Hizo una pausa. Problemas con indios. Escupió las últimas palabras con malicia. Dicen que los comanches andan rondando esta zona. Sería una lástima que te pasara algo. Una verdadera lástima. La amenaza, aunque velada, era clarísima. Estaba subiendo el nivel de intimidación. De ofertas pasaba a amenazas y usurpación directa. Ese era el tipo de peligro que yo sí conocía bien. Tú y tus hombres se marchan de mi tierra, Kane. ¡Ahora! Su voz era firme. El rifle en su mano añadía peso a cada sílaba. Los hombres de Kane, Cole Braddock y Bram Brody, se movieron inquietos, con las manos acercándose a sus pistolas. Pero Kane solo sonrió. Como quieras, viuda. Hizo un gesto a sus hombres y montaron nuevamente, marchándose y dejando tras de sí los postes recién clavados, como tumbas toscas marcando el territorio que planeaba robar. El encuentro dejó a Josie estremecida, pero decidida. Kane era un abusivo y un ladrón, pero al menos era un enemigo predecible. Ella iría a Redemption, hablaría con el sheriff y presentaría su copia de la escritura. 2 días después, llegó a la calle polvorienta del pueblo. Al bajar de su caballo y atarlo al poste, notó algo distinto. La gente que normalmente la saludaba con un gesto breve ahora evitaba su mirada. Lila Gable, la esposa del tendero, apresuró el paso para entrar en la tienda cuando Josie se acercó. Un grupo de hombres conversando frente al salón se quedó en silencio,
mirándola con hostilidad. Un frío incómodo se instaló en su pecho. Entró primero a la tienda general para comprar provisiones. Hank Gable la atendió sin decir palabra, el rostro serio. Al entregarle un saco pesado de harina, se inclinó hacia ella y susurró con urgencia. «Tiene que tener cuidado, Josie. Se dicen cosas». «¿Qué cosas?», preguntó ella, sintiendo un vuelco en el corazón. «Los hombres de Cain estaban en el salón hace 2 noches. Dijeron que vieron huellas alrededor de tu cabaña, huellas de mocasines, muchas». Lo miró fijamente mientras él continuaba. «Están diciendo que estás comerciando con los comanches, o algo peor». La sangre se le fue al rostro. Cain no solo quería intimidarla, estaba envenenando su nombre, volviendo a su propia gente contra ella. Estaba aislándola, convirtiéndola en una paria, una criminal. Su siguiente parada fue la oficina del sheriff. Sheriff Wade Brody era un hombre gastado por su trabajo, con el rostro lleno de polvo y decepciones acumuladas. Escuchó su relato sobre la invasión de Caín, asintiendo con cansancio. «Iré a hablar con él, Josie», dijo, aunque no parecía convencido de que sirviera de algo. «Pero tienes que escucharme». Se inclinó un poco hacia adelante. «Gable tiene razón. La gente anda nerviosa. Una mujer viviendo sola y ahora diciendo que…» No terminó la frase, pero no hacía falta. «No estoy consorciándome con nadie», replicó Josie, llena de frustración. «Solo intento sobrevivir». El sheriff bajó la voz, casi un ruego. «Entonces véndele la tierra a Cain. Toma el dinero y vete. Esto no es tu pelea». Josie lo miró fijamente. «Esta es mi casa», dijo con firmeza. «Es lo único que me queda». Sheriff Brody suspiró y volvió la vista hacia el horizonte cruel que se veía desde la ventana. «Aquí no hay hogares, Josie. Solo pedazos de tierra por los que la gente está dispuesta a morir. Asegúrate de que valga la pena». Salió de la oficina del sheriff Wade Brody, sintiéndose más sola que nunca. La ley no era más que una sugerencia cansada, y su propia comunidad ya la había juzgado y condenado por simples rumores. Mientras cargaba sus provisiones sobre el caballo, Jed Cain salió del salón con una sonrisa triunfante dibujada en el rostro. Sabía exactamente lo que hacía. Estaba apartándola del resto, convirtiéndola en presa fácil. El camino de vuelta fue largo y desolado. El peso de su aislamiento se le vino encima como una losa. Había desafiado a Cain, pero había perdido el apoyo de The Redemption Folk. Estaba verdaderamente sola. Cuando por fin vio su pequeña cabaña en la distancia, ésta le pareció más vulnerable que nunca. Pero al acercarse, Josie tiró de las riendas, deteniendo a su caballo. Apoyado contra su porche, había un arco comanche bellamente trabajado, un carcaj lleno de flechas adornadas con plumas de halcón, y junto a ellos, un buen trozo de venado fresco, envuelto en piel limpia. No había nadie a la vista, ninguna huella que no fuera la suya. Era un regalo, un mensaje silencioso. Chief Ironhawk de alguna manera sabía que ella estaba pasando necesidad. Era un obsequio propio de un proveedor, la señal de una vigilancia constante. Josie contempló el ofrecimiento, el corazón hecho un remolino. Cain quería dejarla sin recursos, cortarle toda ayuda. Su propia gente le estaba cerrando las puertas. Y la única persona que le tendía la mano, la única que le ofrecía sustento, era el jefe comanche que apenas había visto una vez. Él no había olvidado su declaración, la estaba cuidando. «Mis enemigos son tus enemigos». El pensamiento la estremeció, pero también la reconfortó de un modo inesperado. Había sido reclamada por una familia que no conocía, de un mundo que no entendía, y sin embargo, en su momento más oscuro, ellos le mostraron su presencia. No estaba tan sola como Cain, o ella misma, había creído. El arco y el venado eran más que un obsequio. Eran un símbolo, una afirmación. Josie los llevó dentro, con las manos temblorosas. El arco era una obra maestra de madera y tendón, poderoso y elegante. Las flechas, rectas como varillas,
con puntas de pedernal afiladas, equipo digno de un cazador experto. El venado era una respuesta práctica al vacío de la despensa y a la soledad que Cain pretendía imponerle. Aquella noche asó parte de la carne. El aroma sabroso llenó la cabaña. Fue la comida más abundante que había probado en semanas. Y sabía a algo más que alimento. Era fuerza para su espíritu cansado. Pero con cada bocado era consciente de lo que estaba haciendo. Estaba aceptando su ayuda. Estaba sellando aquella alianza extraña y silenciosa que Chief Ironhawk había pronunciado. Los días siguientes trajeron una realidad insólita. Se sentía observada, pero no con la amenaza que siempre emanaba de Cain. Era una vigilancia protectora, una presencia en los bordes de sus sentidos. A veces, al amanecer, encontraba un par de conejos sobre su escalón. Otra tarde apareció un manojo de raíces duras y hierbas silvestres que no reconocía, pero que al hervirse en té aliviaban el dolor de sus articulaciones. No eran gestos al azar, era un lenguaje, decían. Estamos aquí, te vigilamos, estás proveída. Josie empezó a buscar señales, la huella más leve, una piedra movida, pero nunca veía nada. Se movían como el viento, presentes, pero invisibles, y ella, en respuesta, habló su propio idioma de ofrendas. Cuando horneaba pan, dejaba un panecillo en una roca plana, 100 metros de la cabaña. Cuando recogió los últimos calabacines duros de su huerto, dejó 2 de los mejores en ese mismo sitio. Y a veces encontraba a cambio una piel curtida con esmero, suave y resistente, perfecta para reparar sus botas gastadas. Era una conversación callada, un intercambio respetuoso entre 2 mundos destinados a ser enemigos. Pero aquella frágil paz solo avivó la furia de Cain. Sus intentos de aislarla fracasaban. Ella no huía, no pasaba hambre. Cain comenzó a pasar con más frecuencia por su propiedad, irradiando frustración. Una tarde, Josie descubrió que la cuerda de su pozo había sido cortada, el cubo hundido en el fondo oscuro. Le tomó casi todo el día recuperarlo usando un gancho improvisado. Otra mañana encontró una sección de su cerca tirada, los travesaños reducidos a astillas. Eran actos mezquinos, pequeñas crueldades pensadas para desgastarla, para que la única salida fuera marcharse. Pero Josie ya no era la viuda rota que había llegado del este. La pradera había endurecido su cuerpo, y sus nuevas circunstancias estaban templando su espíritu. Cada sabotaje era enfrentado con una calma obstinada. Remendó la cuerda. Reconstruyó la cerca. Su determinación crecía a la par que la presión de Cain. Ya no defendía solo un trozo de tierra. Defendía su existencia. Defendía la identidad nueva que se estaba forjando desde aquella noche definitiva. El pueblo de Redemption la había perdido por completo. En su último intento por conseguir provisiones, Hank Gable se negó a venderle. «No puedo, Josie», dijo Hank Gable, con los ojos llenos de pesar y miedo. «Cain ha amenazado con arruinar a cualquiera que haga negocios contigo. Tengo una familia que alimentar». Ella salió del pueblo sin nada, con la condena silenciosa de The Redemption Folk, siguiéndola hasta las llanuras. Era, de verdad, un islote perdido. Su única conexión humana era aquel intercambio silencioso con un pueblo que jamás veía. Una tarde, cuando el crepúsculo empezaba a descender, divisó a un jinete solitario acercándose. No era Cain ni sus hombres. La silueta era inconfundible. Era Chief Ironhawk. Venía solo, sin guerreros, y detuvo su caballo a una distancia respetuosa de la cabaña. Josie salió al porche, el corazón golpeándole el pecho con una mezcla de aprensión y... otra cosa. Expectativa. Él desmontó y avanzó hacia ella, sujetando al caballo por las riendas. Se detuvo justo en el lugar donde Josie había reconstruido la cerca. Sus ojos oscuros se deslizaron por las marcas frescas del hacha, luego hacia el pozo. Veía todo. Comprendía todo. El hombre de los ojos hambrientos, dijo él. La descripción perfecta de Jed Cain. No se detiene. No,
respondió Josie con voz baja. No lo hace. El jefe la observó con seriedad. En mi mundo, cuando un coyote se vuelve demasiado atrevido, no basta con ahuyentarlo. Se le rompe una pata para que no vuelva a acercarse al campamento. Se le enseña miedo. La implicación era tan clara como escalofriante. Le estaba ofreciendo una manera de escalar el conflicto que Josie no podía aceptar. Esta no es tu pelea, Chief Ironhawk. Su mirada se endureció. La convertí en mi pelea. Dije que tus enemigos son mis enemigos. Esas no son palabras para que se las lleve el viento. La palabra de un jefe es su honor. Miró la casa pequeña, la tierra árida a su alrededor, el vacío que se extendía en todas direcciones. Te enfrentas sola a él. No le tengo miedo, respondió Josie, sorprendida de oír la verdad en su propia voz. Estaba cansada, estaba furiosa, pero el miedo, ese ya había ardido y desaparecido. Chief Ironhawk inclinó la cabeza con un respeto casi imperceptible. Tu espíritu es fuerte, como una piedra de río. El agua pasa sobre ella, pero no la mueve. Metió la mano en una bolsa de cuero y sacó un pequeño objeto. Lo extendió hacia ella. Era el amuleto de cuentas que Little Fawn llevaba aquella noche. Mi hija quiere que tengas esto, dijo. Es un talismán de protección, para que no estés sola. Josie lo tomó, sintiendo el frío suave de las cuentas. Era un tesoro de niña, entregado sin reservas, un lazo silencioso, más fuerte que cualquier amenaza. Era afecto, era familia. Dile que, gracias, susurró Josie, la voz quebrándose. Chief Ironhawk sostuvo su mirada unos segundos más. El hombre de los ojos hambrientos tendrá más hambre. No se conformará con tocar tu cerca. Pronto querrá derribar tu puerta. Prepárate. Luego se dio vuelta, montó su caballo y se alejó, desvaneciéndose en el crepúsculo sin dejar rastro. Su advertencia quedó suspendida en el aire, pesada e inevitable. Esto no había terminado. Aquel intercambio de regalos, aquellos sabotajes pequeños, no eran más que un preludio. Jed Kane no se rendiría. Volvería por ella, por su tierra, con toda la violencia y el odio que lo consumían. La confrontación final se acercaba, y Josie sabía ahora que no la enfrentaría sola. Durante la semana siguiente, el aire estaba tan cargado de tensión que se podía saborear. El silencio de las llanuras ya no era pacífico, era alerta, como una serpiente enrollada. Josie hizo sus tareas con el rifle siempre al alcance de la mano. Dormía poco, el oído atento a cada crujido de la cabaña, cada susurro del viento. La advertencia de Chief Ironhawk no había sido una suposición, había sido una profecía. El día en que ocurrió todo empezó como cualquiera otro, bajo un cielo inmenso y sin nubes, del color del turquesa pálido. Pero hacia el mediodía, el viento del norte comenzó a soplar con fuerza, levantando una muralla de polvo rojo que redujo la visibilidad a pocos metros. Era un duster, un viento furioso que desgarraba la tierra y obligaba a toda criatura a refugiarse. Josie aseguró las contraventanas, atrancó la puerta y metió a su caballo nervioso en el pequeño cobertizo. Sabía que ese era el momento perfecto. Una tormenta así apagaba el sonido, cegaba los ojos y borraba las huellas al instante. Si Cain pensaba atacarla, sería ahora. Se sentó a la mesa, el rifle cargado frente a ella, y esperó. El viento rugía contra las esquinas de la cabaña como un animal descontrolado. Las horas pasaron. El polvo se filtraba por las rendijas de las paredes, cubriéndolo todo con una película áspera. Y entonces, entre el bramido de la tormenta, lo escuchó. El crujido brutal de la madera partiéndose. Esta vez Jed Kane y sus hombres ya no se molestaron en arrancar la cerca. Habían pasado por encima, destrozándola sin detener su cabalgada. El corazón de Josie Hartwell golpeaba con fuerza dentro del pecho, pero sus manos seguían firmes. Se acercó a la ventana y, por una rendija entre las contraventanas, miró hacia afuera.
A través de aquella neblina rojiza, arremolinada por el viento, pudo distinguir 3 siluetas a caballo: Jed Kane, Cole Braddock y Bram Brody. Llevaban antorchas, las llamas agitadas por el vendaval, pero ardiendo con un brillo hambriento, casi salvaje. Venían a quemarla viva. «¡Hardwell!», rugió Kane, su voz hecha jirones por el viento. «Última oportunidad. Sal y firma la cesión de tierras o prenderemos fuego a esta choza contigo dentro». La respuesta de Josie fue alzar el rifle, meter el cañón por la tronera estrecha que su difunto esposo había construido en la pared y disparar al suelo, a centímetros del caballo de Kane. El animal se encabritó, y Kane soltó una maldición. «¡Maldita terca!», bramó. «¡Quemen todo!». Cole Braddock y Bram Brody desmontaron, cubriéndose el rostro para resistir el polvo abrasador. Avanzaron con las antorchas en alto, apuntando directamente al cobertizo, el punto más seco. Querían matar al caballo primero, atraparla después. Josie ajustó la mira, pero el polvo hacía imposible un disparo limpio. Solo los veía por instantes fugaces, como sombras que aparecían y desaparecían entre el torbellino rojo. El pánico empezó a filtrarse en su pecho. Era solo una mujer, encerrada en una caja de madera, contra 3 hombres armados empeñados en matarla. Y entonces ocurrió. Aparecieron. Surgieron de la tormenta como si hubiesen nacido de ella. Un instante antes, allí solo había polvo. El siguiente, una docena de guerreros comanche estaban allí, silenciosos y aterradores. Iban a pie, habiendo dejado los caballos ocultos, moviéndose con una elegancia depredadora que ni el viento podía frenar, armados con arcos, lanzas y rifles. Al frente, una figura tomó forma, una que hizo que Kane, Braddock y Brody se paralizaran. Chief Ironhawk, pero no llevaba las pieles sencillas de su visita anterior. Su rostro estaba cubierto de pintura negra y roja, líneas ásperas y solemnes. En una mano sostenía un rifle, en la otra, un hacha de guerra afilada hasta la crueldad. Parecía un espíritu salido de la tierra furiosa. Cole dejó caer su antorcha y buscó su pistola, temblando. «¿De dónde demonios han salido?», balbuceó. Nunca llegó a disparar. Una flecha adornada con plumas de halcón silbó a través del viento y se clavó en su hombro. Cole lanzó un alarido y cayó al suelo. Brody, viendo a su compañero derribado, entró en pánico. Intentó correr hacia su caballo, pero 2 guerreros se alzaron del polvo mismo, bloqueándole el paso. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Ahora solo quedaba Kane, de pie, con la antorcha temblando en su mano, la cara desfigurada por un terror que superaba incluso su codicia. Frente a él, Chief Ironhawk avanzó. El viento los envolvía, aislándolos en un torbellino de arena roja. «¡Esta es mi tierra!», gritó Kane, su voz quebrándose. «Tierra de colonos, la ley está de mi lado». Chief Ironhawk dio un paso lento y firme. «Estás en tierra Numunu», dijo, con un gruñido profundo que atravesó la tormenta. «Y tú eres un coyote que se ha vuelto demasiado audaz». Las mismas palabras que le había dicho a Josie, pero ahora no eran metáfora, era sentencia. «Los enemigos de ella son mis enemigos. Has amenazado a mi familia». Kane, en un intento desesperado, levantó su pistola, pero él era un ranchero, no un pistolero. Chief Ironhawk se movió con rapidez imposible. Avanzó de golpe, no con el rifle, sino con el hacha. No la lanzó. Usó la culata, un trozo de madera dura para golpear la muñeca de Kane. El crujido del hueso se oyó incluso bajo el rugido del viento. Kane cayó de rodillas, gritando y sujetándose la mano destrozada. Chief Ironhawk lo agarró del pecho y lo estampó contra la pared de la cabaña, haciendo vibrar toda la estructura. El gran jefe se inclinó sobre él, el rostro a pocos centímetros. «No te mataré hoy», susurró, su voz helada. «Te quebraré como he quebrado tu mano. Tus hombres serán llevados. Tú caminarás de vuelta a tu pueblo con una sola mano y un largo camino».
Les dirás lo que pasó aquí. Dirás que esta tierra, la tierra de la mujer Josie, está protegida. Es tierra de mi familia. Si tú o cualquier otro volvéis con malicia, mis guerreros no serán tan misericordiosos. Quemaremos tu rancho, esparciremos tu ganado, y tu nombre desaparecerá de esta tierra como una huella bajo el viento. ¡Lo juro! Lo empujó y Cain cayó al suelo, hecho un montón tembloroso. Los guerreros Comanche arrastraron a Cole Braddock herido y a Bram Brody capturado, sus figuras desvaneciéndose entre el polvo. A Cain le quitaron las armas y la cantimplora del caballo, dejándolo sin nada. Chief Ironhawk se volvió hacia la ventana. Por un segundo, solo un segundo, su mirada se encontró con la de Josie. Ni la pintura de guerra podía ocultar lo que le transmitió con esos ojos. Aquella mirada que Chief Ironhawk lanzó hacia la ventana tenía el peso de una promesa cumplida, una sentencia ejecutada. Después giró y se desvaneció dentro de la tormenta, sus guerreros siguiéndolo sin ruido, desapareciendo con la misma misteriosa rapidez con la que habían llegado. El viento siguió aullando, pero la violencia humana había terminado. Josie bajó el rifle, todo su cuerpo temblando entre el miedo, la descarga de adrenalina y un profundo asombro. Afuera, en la inmensidad roja golpeada por el polvo, quedaba un mundo que nunca volvería a mirarla igual. La tierra despiadada había pronunciado su juicio. El viento cesó de golpe, como si alguien hubiese cerrado una puerta invisible, y dejó tras de sí un silencio limpio, crudo, casi sagrado. Cuando Josie por fin quitó la tranca de la puerta, la llanura estaba bañada por la luz dorada del atardecer. Las huellas de la lucha seguían allí. Tierra removida, un pedazo de antorcha. Pero Jed Cain y su furia habían desaparecido, borrados por la tormenta. Se detuvo en el porche, dejando que aquella quietud profunda calara en sus huesos. El puente hacia Redemption estaba roto. Nunca podría volver. Cain se encargaría de torcer la historia hasta convertirla en la villana, una simpatizante de salvajes. Era una marginada. Y aún así, de pie en medio de esa calma recién nacida, no sintió el filo del aislamiento. Sintió una extraña libertad, silenciosa y firme. La batalla había terminado. Había resistido. Como si sus pensamientos lo hubieran llamado, un jinete solitario apareció en lo alto de la colina. Una silueta oscura recortada contra el cielo encendido. Era Chief Ironhawk. Venía no como guerrero, sino como alguien que retornan a un lugar que reconoce. Sujetó su caballo a una distancia respetuosa. Josie apoyó el rifle contra la pared y caminó hacia él, con pasos firmes, sin miedo. «Está hecho», dijo él con la voz grave. «El hombre de los ojos hambrientos no volverá a molestarte. Su orgullo está roto. Una herida más profunda que cualquier flecha». «¿Y sus hombres?», preguntó ella. «Se les señaló el camino hacia el este. No regresarán». Una misericordia dura, pero misericordia al fin. Josie miró al jefe, aquel hombre que había arriesgado tanto por ella. «¿Por qué?», preguntó, en un susurro que parecía llenar todo el espacio entre ellos. «¿Por qué hiciste esto?». Chief Ironhawk desmontó. Su presencia ya no intimidaba, reconfortaba. «Te lo dije», respondió. «Eres familia». Él sostuvo su mirada, sus palabras cargadas de un respeto hondo. «Cuando te vi por primera vez, reconocí en tus ojos la misma sombra de pérdida que me acompaña. Pero también vi un espíritu que ni la tristeza puede arrastrar. Un espíritu como una piedra del río. El agua la golpea, pero no la mueve». La simplicidad de su metáfora le tocó el alma. Él no veía a una enemiga, veía a un alma afín. «El mundo de tu gente te ha dado la espalda», continuó. «No puedes quedarte aquí sola. Con nosotros tienes un lugar. Mi hija, Little Fawn, te busca. Te llama la mujer con corazón de oso. Por tu valentía». Era una oferta de vida nueva, de nombre nuevo, de familia nueva.
un futuro que daba miedo, y que al mismo tiempo era hermoso. Josie miró su pequeña cabaña, la última raíz que la unía a Will Hartwell y al pequeño Danny Hartwell, y luego levantó la vista hacia aquel horizonte inmenso. Su pasado estaba allí, anclado a ese pedazo de tierra, pero su futuro estaba frente a ella. «Mi familia está enterrada aquí», dijo, con la voz quebrada. «No puedo dejarles». El jefe asintió con un destello de comprensión. «Entonces no lo harás», respondió. «Nuestro campamento de invierno está en los cañones, a un día de camino. Te ayudaremos a llevar lo necesario. Vivirás entre tu gente, pero cerca de tus recuerdos». Era la respuesta perfecta. No abandonaría su pasado, solo caminaría hacia lo que venía. Una sonrisa lenta apareció en sus labios, reflejada suavemente en los ojos del jefe. Mientras las primeras estrellas empezaban a bordar el cielo, ambos quedaron allí, lado a lado, la viuda desterrada y el jefe comanche. Dos almas solitarias de mundos distintos, que contra toda lógica, habían encontrado en el otro algo más que un aliado, el principio de un hogar. Y así llegaba a su fin la vida de Josie Hartwell, la viuda perdida de Redemption. Y comenzaba la historia de Bear Heart, la mujer protegida en las vastas y salvajes tierras del oeste. Una historia que demostraba que la familia no siempre nace de la sangre, sino del espíritu compartido, que el coraje aparece donde menos se espera, y que los lazos más fuertes suelen forjarse en el fuego de la adversidad. Dos mundos separados por el miedo encontraron un punto en común gracias a un solo acto de valentía y al amor inquebrantable de un padre. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.